Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos. Tenemos más de 30 personas esperando a conectarse. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por esperar y por compartir este coloquio de Ciencias de la Tierra 4U. La Alianza 4U es una alianza estratégica de 4 universidades, el ICESI, el CES, EAFIT y Uninorte. En este caso, este espacio es una invitación a compartir y a integrar los departamentos de Ciencias de la Tierra y de Geología, el Departamento de Física y Geociencias en Uninorte y el Departamento de Ciencias de la Tierra en EAFIT. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con una persona, un invitado muy especial. Hoy tenemos al profesor Camilo Montes, que es profesor en el Departamento de Física y Geociencias en Uninorte. Hola Camilo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola Alejandro. Voy a hacer una pequeña introducción. Yo sé que Camilo es una persona con mucha experiencia y una amplia trayectoria en Colombia, no necesita, y digamos, en la región, no necesita mucha presentación. Camilo, digamos, es un orgullo y un honor, digamos, para mí presentar a Camilo Montes, porque personalmente, digamos, he admirado su trayectoria profesional. Camilo Montes es geólogo de la Universidad Nacional de Bogotá y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad de Tennessee System en Estados Unidos. Y, digamos, Camilo ha participado ha estado en varios institutos, ha colaborado con el Smithsonian, ha trabajado también en la industria y ha participado, digamos, en muchísimos proyectos nacionales e internacionales con muchos colaboradores también de muchas partes del mundo. Y ahora Camilo es profesor en Uninorte. Entonces, nos trae hoy un tema muy, digamos, con su tema, Camilo ha trabajado mucho y ha contribuido mucho al entendimiento de la paleogeografía, la tectónica, digamos, del norte de Sudamérica y la región del Caribe. Y entonces, pues, el río Magdalena es un elemento fundamental también en el desarrollo de este borde. Entonces, Camilo, pues muchísimas gracias, de verdad, y te dejo tras la pista del nacimiento del río Magdalena, y muchísimas gracias. Y a todos, pues bienvenidos y que disfruten. Muchas gracias, Alejandro, por la introducción, muy generoso usted. Y pues muy contento de estar aquí con esto del 4U, me parece que realmente es algo que debimos haber hecho incluso antes, y pues esto que estamos mostrando hoy, pues es parte de esa colaboración que ya veníamos, digamos, llevando de manera informal, pero pues que ahora podemos compartir ojalá con mayor eficiencia. Ya creo estar compartiendo pantalla. Y este es el título de la charla, que es sugerida por el profe Felipe Lamus, tras la pista del nacimiento del Magdalena, que es un título pues bastante ambicioso. Entonces, en esta charla pues voy a conversar acerca de lo que sabemos o de lo que hemos leído acerca del Magdalena. Y pongo esta diapositiva. Esto es ahí vemos el nevado del Huila, visto desde la Tatacoa, ¿no? Esos días de muchísimo calor en la Tatacoa. Y ahí está, pues porque estos nevados, estos edificios volcánicos son relativamente jóvenes, más o menos 2 millones de años, de pronto hasta más jóvenes. Y el río Magdalena, pues algunas de los afluentes y cabeceras del río Magdalena pues están por aquí, en este sector. De modo que pues ya sabemos que hace 2-3 millones de años este paisaje era diferente. Entonces, pues como para tener eso en cuenta, pues que es un paisaje muy dinámico.
Entonces, pues en la charla de hoy voy a conversar acerca de algunos temas pues que pues todos ustedes conocen muy bien, el río Magdalena, la geografía aquí del norte de los Andes. Entonces, ahí es un cuadrito en la parte inferior donde está el desierto de la Tatacoa. Y lo fundamental aquí son pues las cordilleras oriental y central, que en este caso para el río Magdalena, a diferencia de otros cañones o de otros valles en el norte de los Andes, es un orógeno que no es, o es un valle que no es erosional. A diferencia, por ejemplo, del cañón del Colca en el Perú. Aquí está una foto del cañón del Colca. Pues de hecho, ni siquiera esto es uno de los afluentes del Colca en la foto. Ni siquiera se ve el fondo, ni siquiera se ve el fondo del valle. Es bien profundo. Y ese pues ahí hay más o menos 2 kilómetros de relieve vertical. Y este es el producto, sobre todo, de procesos erosivos en la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera, pues obviamente sufre procesos erosivos y aquí hay incisión de estos cañones gigantescos, muy profundos, como el cañón del Colca. El cañón del Chota en el norte del Ecuador, pues es, digamos, intermedio. También es un cañón transversal a los Andes, casi que los corta completamente, no totalmente. Muy profundo. Aquí el relieve que vemos en esta fotografía es de más o menos 2 kilómetros, es un poquito más amplio. Este río después se vuelve el río Mira, aguas abajo. Si lo miramos aguas arriba, aquí está de nuevo una pendiente, y de nuevo aquí hay 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros de relieve en las cabeceras aquí del río Chota. Cuando miramos el Valle del Magdalena, pues casi donde lo miremos aquí, pues digamos uno de esos puntos emblemáticos del Valle del Magdalena, la población de Honda, ahí metida en ese hueco. El Valle del Magdalena es mucho más ancho, mucho más amplio, pues no tiene realmente es un valle transversal además, y con respecto al rumbo de los Andes. Y el Valle del Magdalena es más es una característica topográfica más relacionada a construcción que a erosión. Entonces, eso es de lo que estamos hablando. Vamos a hablar hoy un poquito acerca de la construcción, sobre todo, pues, obviamente, de las cordilleras central y oriental. Y el contexto en el que vamos a mirar esto, pues, como siempre, pues estamos en el norte de los Andes. El norte de los Andes es un orógeno caribe y es un orógeno oblicuo, de formación oblicua. Y vamos a ver que, curiosamente, la deformación, bueno, de pronto no tanto la deformación, pero sobre todo el relieve se propaga en direcciones opuestas en el Valle del Magdalena a medida que pasa el tiempo. Y pues no hace mucho estaba mirando el mapa de Venezuela y me puse a pensar, pues esto ya lo habían propuesto. Si usted quiere saber cómo era el norte de los Andes por aquí en Colombia hace unos cuantos millones de años, pues de pronto miremos cómo es hoy en día las montañas, la cordillera de la costa de Venezuela. Y aquí este mapa del USGS es del de la cordillera de la costa. Entonces yo me imagino, hace unos cuantos millones de años, la cordillera central de pronto no era muy diferente a esto, con una cordillera discontinua, longitudinal a lo largo del margen, de un margen sobre todo dextral. Entonces, para hablar de esta historia de construcción, tenemos que tener en cuenta el carácter oblicuo del margen caribe. Entonces, aquí tenemos la reconstrucción de Escalona y Mann en el 2011, en el que muestran las diferentes etapas del frente de formación del Caribe, cómo ha ido barriendo el noroccidente de Sudamérica. Los numeritos más o menos son Cretácico tardío, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, etc. Entonces,
El norte de los Andes ha ido siendo barrido por un frente de formación Caribe, y eso obviamente ha ido como arrastrando los drenajes, y aquí sugieren eso con estas líneas azules, que sería como un proto-orinoco, y ese proto-orinoco ha ido siendo arrastrado hacia el oriente junto con el frente de formación del Caribe. Entonces, digamos que es dentro de este contexto que miramos la evolución del Magdalena. ¿Y por qué? Pues aquí un poquito de justificación de por qué decimos eso, pues esa barrida o ese barrido del frente de formación del Caribe durante el Cenozoico está documentada por la apertura de la dorsal aquí en el Caimán Trough, en el mapa de la izquierda. Entonces, demuestra o es evidencia de una deriva de la placa del Caribe de más o menos 1000 kilómetros hacia el este, desde el Eoceno temprano. Y cuando miramos por lo menos en esta tomografía de Van Bethlen de 2013, se ve un manto un poco más frío, ahí está en colores azules. Eso se interpreta como la placa atlántica que ha sido subducida bajo las Antillas. Entonces, eso también, cuando usted suma la longitud de esa placa, de esa losa oceánica, más o menos da algo así como 1100 kilómetros, de modo que corresponde bastante bien. Y cuando miramos el margen, pues el margen también nos muestra lo mismo. Este es un mapa de Irving del 72, un mapa clásico, maravilloso. Y en ese mapa pues está la formación Epana, que es un margen pasivo metamorfizado, margen cretácico, con una colisión post 71 millones de años, el trabajo de Marion Weber en el 2010, intruido por un stock post-colisional entre 47 y 51 millones de años, de modo que eso nos ayuda a cerrar esas edades de interacción entre la placa Caribe y esta margen de Sudamérica. Entonces, pues arranquemos con las primeras evidencias de la llegada del frente de formación durante el Cretácico tardío, y esas las vamos a mirar primero en el norte de Ecuador. Aquí está el mapa más o menos para ubicarnos. Por acá, más o menos, en la cuenca oriente. ¿Cómo se ve eso? Pues aquí es una par de fotos de más o menos cómo se ve eso. Este es el río Aguarico, con esas secuencias pues, que todos conocemos del Cretácico tardío. Finogranulares, normalmente, plano paralelas con carbonatos, sobre todo hay mucha roca química. Y a partir de un punto comienza a verse una cuña clástica. Aquí de pronto se ve mejor. Aquí está esta sedimentación de carbonatos, algunas veces de cherts, sobre todo química, como decía, y a partir de un punto, de una manera súbita, llega una cuña de sedimentos detríticos con procedencia del occidente, y eso, digamos, lo muestra aquí Martin con Bobach y Winkler en el 2008, en el que muestran que a partir de la formación Tena, aquí en este histograma aquí en la mitad, comienza a aparecer en la parte inferior del Maastrichtiano, comienza a aparecer esa procedencia desde el occidente, no solamente con los zircones, sino también con los minerales inestables. Entonces, aquí ya sabemos que esta margen comienza a desestabilizarse. Normalmente era casi todo el cratón, y a partir del Maastrichtiano tardío comienza a llegar una fuente del occidente. Si saltamos un poquito más al norte, si nos vamos por aquí, esto es cerquita de Ibagué, el filo de la tabla, los que conocen, ahí está el filo de la tabla, y al fondo, por allá al fondo, está la cordillera central. Eso está ubicado, Ibagué está por aquí está la falla de Ibagué. Entonces tenemos una secuencia de conglomerados, casi todos cuarzo lechoso, procedencia normalmente de la cordillera central. Esto ha sido datado como Maastrichtiano, la parte, digamos, tardía del Maastrichtiano. Aquí está otra foto mostrando lo mismo, el filo de la tabla,
y al fondo la ciudad de Ibagué con la falla de Ibagué. Esto de aquí no es una carretera, esto es la falla de Ibagué misma. El mapa geológico y una reconstrucción que hice hace unos años de la oblicuidad de la deformación en este sector, en el que tenemos la cordillera central aquí a la izquierda, y cómo esto propaga la deformación. Hay incluso unas cuñas clásticas que pueden arrancar como en el Campaniano, pero sobre todo las del Maastrichtiano, y se puede generar una reconstrucción con unos saltos o unos desplazamientos dextrales de la falla de Ibagué y fallas asociadas de más o menos 30 kilómetros. Entonces, digamos, ese orógeno iba moviéndose de sur a norte a medida que el frente de formación iba barriendo, y eso también se ha mostrado en el Valle Medio del Magdalena. Vamos de sur a norte, entonces aquí estábamos en Ibagué. Cuando vamos un poquito más al norte, en el Sinclinal de Nuevo Mundo, el trabajo de Niel de 2010 muestra de nuevo el descapotamiento de la cordillera central con unas edades características, y más tarde en la cordillera oriental. Entonces, yo creo que si uno quiere imaginarse cómo es la paleogeografía en esta época, pues uno podría de nuevo volver a las montañas de la cordillera de la costa en el norte de Venezuela, en el que tendríamos un orógeno que va progresando de sur a norte, de pronto discontinuo, pues así como lo tenemos aquí en la cordillera de la costa en el norte de Venezuela, y con una cuña clástica que está siendo depositada en el lado oriental, entre otras, pues la formación, la tabla y todos estos clásticos gruesos. Listo, y a partir de esto, varios autores, entre ellos Pindell, han propuesto que la subducción cambia de dirección. Por eso es que tenemos a Parashi, o sea, llega a la colisión de este arco, deforma la cordillera central de sur hacia el norte, se establece un arco magmático de corta duración, que son estos punticos rojos que tenemos acá, y que Parashi es uno de ellos, más o menos hasta 50, 47 millones de años. La acumulación de estas cuñas continúa, y incluso antes, más o menos en el Paleoceno tardío, en el Cocuy ya tenemos las primeras evidencias de actividad en la cordillera oriental. En este caso, aquí este es un mapa de Bayona del año pasado. Si ubican aquí, este polígono en punticos es el bloque de Maracaibo. Este sería más o menos la Sierra Nevada. Han sido rotadas a su posición palinspástica. Entonces, esta esquina de acá sería el Cocuy. Aquí algunas una foto de las secuencias involucradas. Y aquí lo que se observa más o menos en el Paleoceno tardío es que hay un cambio de sedimentación química a sedimentación clástica. Ese cambio se ve reflejado en los datos de enfriamiento, obviamente con un lag, con un tiempo de espera, que es el trabajo de Andrés Mora y otros en el 2010. Obviamente, ese lag aquí parece ser más o menos de 10 millones de años, en el que se muestra el enfriamiento de esas rocas desde el corazón del orógeno hacia los bordes, para el Oligoceno y finalmente para el Mioceno tardío, acordándonos siempre que debe haber un lag en esos datos de enfriamiento y los datos estratigráficos y bioestratigráficos, y en estos del Cocuy, que muestran el cambio de sedimentación química a sedimentación clástica, están mostrando con mayor precisión ese crecimiento. Aquí sencillamente una foto de esas que uno toma en los trancones de carretera. Esta es la entrada a Bogotá. Siempre hay un trancón ahí llegando a Melgar para entrar al túnel. Pero es una buena oportunidad para bajarse a tomar fotos sin que la familia lo moleste a uno.
que está mirando la geología mientras que maneja. Y esto es esas escamas de cabalgamiento muy bonitas. Estas esa falla frontal del Magdalena, que está aquí plegando y fallando el grupo Guadalupe. Entonces, al mismo tiempo digamos que la cordillera oriental está comenzando a propagarse desde el Cocuy digamos, hacia el sur. Para el Eoceno, más o menos, ya después del Paleoceno, para el Eoceno, están las primeras evidencias de apertura del valle inferior del Magdalena. Entonces, digamos, esto es un trabajo inspirado por el trabajo de Germán Duque Caro. Él fue el primero que propuso que la Sierra Nevada, aquí al fondo está la Sierra Nevada y esta Ciénaga Grande de Santa Marta y toda esa zona inundable, que va, pues incluso esta foto es en plato. Aquí están esas abulsiones del río Magdalena cuando hay crecida. Entonces, al mismo tiempo que estaba la cordillera oriental creciendo desde el Paleoceno tardío, la cordillera central, que era ese orógeno postcolisional que digamos, lo llamamos desde el sur, básicamente desde Guayaquil hasta la Alta Guajira, digamos que era un orógeno probablemente continuo, está comenzando a romperse y comienza a romperse en el Eoceno, aquí en el valle inferior del Magdalena. Entonces, digamos, estas son la reconstrucción de la estructura. El valle inferior del Magdalena muestra esos compartimientos como de fallas normales, estos con poquita sísmica y esto con bastante sísmica, pero pues básicamente es la misma estructura. De modo que para el Eoceno tardío, si tenemos aquí la cordillera oriental comenzando a propagarse y esas escamas de cabalgamiento ya comienzan a generar topografía positiva, el valle inferior del Magdalena ya comienza a colapsar y esas fallas normales están funcionando. Muy probablemente permiten el ingreso de incursiones marinas. Igual en la Alta Guajira, un poquito después del Eoceno, ya en el Oligoceno, la fragmentación de la Alta Guajira permite la acumulación de los carbonatos de la formación siamana. Y más significante con respecto a lo que estamos hablando, digamos, aquí ya se establece como un protovalle Magdalena, sin decir río Magdalena, pero un protovalle del Magdalena, que ya hay, digamos, una cordillera central al occidente y hay una cordillera oriental en construcción. Hacia el sur, esa cordillera oriental está incompleta. Ahora vamos a mirar por qué. Y en la mitad de ese protovalle, que más que hacia el sur ya no es un protovalle, sino que es como un piedemonte estilo amazónico hoy en día. En la mitad de ese piedemonte hay una serie de arcos, lo que llaman los arcos de Patá y Natagaima. Entonces, digamos, esta sería la situación un poquito después, a 38 millones de años. Como decía, pues ya estamos abriendo Siamana. El valle inferior del Magdalena pues ya tiene una cuña clástica y en general toda la cordillera está enfriándose. Estas son algunas fotos de esa cuña clástica oligocena. El grupo Gualanday en el valle superior del Magdalena, fantástico. Aquí más fotos de este grupo Gualanday, por aquí esto es por Teruel, replegado, unas espesores conglomeráticos enormes, todos plegados, con paleosuelos. Aquí hay montones de paleosuelos entre esas capas de conglomerados. Está lleno de paleosuelos. Y estas son algunas de las secciones que estamos estudiando con Daniela Muñoz. Ella está mirando la composición petrográfica y también geocronológica y tiene estos resultados preliminares en los que muestra, repito, preliminares, la composición de circones detríticos de estas muestras. Por aquí al sur está Tesalia, Teruel, Chicoral, por aquí al norte. Esto es Cerro La Higuera.
El zircón, fíjese que la composición es bien característica con los zircones más jóvenes, como 80 millones de años, de pronto hasta 50, yo creo que vamos a estar encontrando. Y entonces digamos que eso sería como esa época en la que el arco de Natagaima y Patá están expuestos. Hay topografía ahí, como en la mitad de ese valle piedemonte. Esta es una foto del desierto de la Tatacoa mirando hacia el oriente. Aquí al fondo está la cordillera oriental. Estos son algunos de los depósitos de la formación Honda, fluvial, con paleosuelos muy bonitos, las grietas de desecación y aquí el conglomerado de la Cerbatana. Ese Honda, ese mioceno de más o menos 13 millones de años, está descansando. Aquí este es el río Cabrera. Está descansando sobre el Jurásico. Aquí esto es en la formación Saldaña. Estas rocas aquí al frente, muy prominentes, rojizas, son la formación Saldaña, y aquí al fondo está el Honda descansando en discordancia sobre estas rocas. Y este es el mapa que presentamos hace poco en colaboración con la Universidad EAFIT, con Alejandro y otros allá. Estuvimos por aquí en campo, sacamos muestras, hicimos mapa. Esa foto que estábamos mirando ahí, aquí está el río Cabrera, entonces era más o menos por aquí. Esa discordancia se puede seguir muy bien con el grupo Honda aquí con estos colores medio cafés, medio amarillos, naranjas, hasta rosadito. Entonces todo esto es el grupo Honda, las formaciones La Victoria y Villavieja. Interesante algo de la deformación, y aquí se puede ver bastante bien esta deformación que se ve aquí a mano derecha, que son fotos de satélite. Este cerro que se ve aquí en estas fotos de satélite de la derecha es este cuadrito B, este cuadrito aquí de este lado. En el valle, o en la parte plana, tenemos todo formación, estratos del grupo Honda, y la falla de Andalucía parece estar fosilizada por estos estratos. No continúa de manera, digamos, conspicua por acá. Y ahí lo que tenemos es pues, el arco de Natagaima y la formación Honda cubriendo, fosilizando esa topografía, fosilizando la falla, fosilizando el Jurásico y el Cretácico, incluyendo la formación Caballos. Dentro del grupo Honda también tenemos evidencia de crecimiento de pliegues y de deformación durante la acumulación de estas unidades fluviales, y ese es el recuadro chiquito, el recuadro A, que está acá en la mitad del mapa geológico. Aquí a la derecha tenemos de nuevo unas imágenes de satélite que muestran esas truncaciones típicas de las discordancias, de crecimiento. Entonces aquí tenemos en color rosado y se ven unas capas que van hacia el norte y son truncadas, y en ese sitio de truncación hay unos anticlinales muy bonitos, así estilo como este, que tienen unos cambios de buzamiento bastante dramáticos y unos cambios de espesor también muy marcados, no solamente ahí donde mostré, sino también al sur. Entonces digamos que ese arco de Natagaima, no solamente el Honda hubo un periodo de erosión que cortó ese relieve que sacó las rocas del Jurásico, sino que el Honda se depositó encima y se deformó al mismo tiempo que estaba siendo depositado. Ese arco, pues uno equivalente que sería el de Patá, se ve un poquito más al norte, por aquí por Chaparral. Esto es el mapa de Olaya Herrera, por aquí está Collaima, en el Tolima. Vemos lo mismo, pero digamos un poco más al norte, en el que esta reconstrucción para el tiempo de acumulación de las formaciones Doima y Potrerillo muestra ese nivel de erosión. Aquí la formación Honda rellenando y cubriendo esa topografía, incluyendo las fallas
que se había propagado con anterioridad. Entonces, digamos que hubo un periodo de formación bastante intenso en ese sector que era, digamos, protovalle del Magdalena o un piedemonte, algo así como un piedemonte amazónico, que estaba siendo deformado, convergencia hacia el occidente. Entonces, en este trabajo, en el último trabajo en el desierto de la Tatacoa, también compilamos toda la información de circones detríticos, no solamente del desierto de la Tatacoa, aquí, junto con, sobre todo, el trabajo de Anderson del 2016. También miramos el del Caucapatía, de Echeverry, el de la formación Amagá en el 2015 y el de la cuenca del Amazonas de Kern del 2020. Y lo que vemos es que esa señal, si ustedes se acuerdan, que veíamos en los estratos un poquito más antiguos, que son los del grupo Wallanday, esta señal a 38, 30 millones de años, fíjense que los circones más jóvenes tienen 70, 80 millones de años, digamos, son de afinidad caribe, de ese arco caribe. Cuando llegamos al Mioceno medio, más o menos a 13 millones de años, esa firma cambia y tenemos una cantidad de circógenes jóvenes de 40, 39, 38 millones de años, además obviamente de la firma Caribe, y estos se pueden identificar como circones sobre todo occidentales, ya llamémoslo Caucapatía o Mandé, Panamá. Esta firma aparece es a 13 millones de años, no solamente en el desierto de la Tatacoa, sino que también muy lejos en la cuenca del Amazonas. Por eso, pues digamos, esa reconstrucción que estamos poniendo ahora para más o menos 13 millones de años es que tenemos una cordillera oriental que está propagándose hacia el sur, una cordillera central y real con algunos huecos, con algunos espacios abiertos. Digamos, el Valle Inferior del Magdalena obviamente pues ya estaría esa continuidad entre Cordillera Central y Serranía, Sierra Santa Marta estaría ya rota, pero lo que tenemos es un río que estaría drenando el Valle Superior del Magdalena hacia el sur, a través de la apertura que hay al sur de la Cordillera Oriental hacia el lago Pebas, pues porque tenemos, digamos, esa información. Y no solamente el valle superior del Magdalena, sino también el Valle del Cauca. Más hacia el occidente, pues realmente no sabemos y no podemos tener mucha idea. Pero esa sería como la situación paleogeográfica para el Mioceno, que es esta que pintamos acá en este dibujito ilustrativo, en el que tenemos esas firmas geocronológicas típicas del arco del Caucapatía, que está, digamos, al occidente de la cordillera central, lo que sería Mandé y Panamá, los bloques de Mandé, Panamá, y un río que podría transportar eso, algo de eso con lahares diluidos, que llegarían aquí a la formación La Victoria y que seguirían hacia el oriente, algo así como un proto Caquetá o un proto Putumayo. Y esto, pues digamos que ya ha sido ese paso bajo en la cordillera oriental por donde pasaba un río amazónico, pues ya ha sido estudiado desde los 90. Aquí está el trabajo de Lundberg y Chernoff y el trabajo de Albert en el 2006. Lundberg y Chernoff encontraron fósiles de peces amazónicos en el desierto de la Tatacoa a más o menos 13 millones de años, pues lo que implica una comunicación de tierras bajas, por lo tanto, que la cordillera oriental no podía estar ahí, no podía de pronto estar creciendo, pero todavía no estar ahí. Entonces, y ese que encontraron fue pues este bichito que es un pirarucú. Hoy en día lo pescan en el Araraquara. Esta foto de ahí del Araraquara, los pescadores esperando a que pase estos animales que son enormes, gigantescos, los arponean y después los recogen abajo. Y ese es el cañón del Araraquara en
en Caquetá, de modo que ese drenaje estaría hace 13 millones de años probablemente, no solamente estaría drenando como hoy en día que drena el flanco oriental de la cordillera oriental, sino que estaría drenando el valle superior del Magdalena y más allá, incluso de pronto, el valle del Cauca. Entonces, lo que estamos diciendo acá, ese portal interandino permitiría esa comunicación. Y más allá de eso, pues la evidencia parece sugerir que la cordillera central crece de sur a norte, es decir, desde Guayaquil hasta, digamos, muy al norte, Alta Guajira, con algunos huecos entre 65 y 75 millones de años. Recordemos que en el Eoceno se separa y comienza a abrirse el valle inferior del Magdalena. La cordillera oriental, al revés, crece de norte a sur, empezando en el Cocuy, más o menos a 65 millones de años, o 57 millones de años, como dice Bayona este año. Y propagándose hacia el sur, llegando a tener estratos de crecimiento en el desierto de la Tatacoa a 13 millones de años. Posteriormente, uno podría decir que ese portal, por lo menos la parte sur de la cordillera oriental, creció después de 6 millones de años a partir de vulcanismo y de formación. Y pues entonces aquí es cuando comenzamos a hablar con los biólogos. Aquí trabajamos un tiempo con Javier Maldonado, que ya no está con nosotros, desafortunadamente. Él trabajaba con peces andinos y los comparaba, pues, obviamente, con los amazónicos, usando una cosa que se llama factores de concordancia filogeográficos. Él usa biología molecular, sobre todo en ADN mitocondrial, y encuentra, pues compara las poblaciones de peces en los diferentes ríos y encuentra más o menos lo que tiene sentido. Es decir, que el Catatumbo y la Ranchería pues están cercanamente relacionados. De pronto en algún momento hubo una comunicación aquí por tierras bajas. San Jorge, Valle Inferior, Sinú, digamos, el Atrato, fácilmente correlacionables, captura de drenajes y estas cosas. Pero encuentra en un bichito, en este bichito, encuentra unos factores raros porque comunica fácilmente el valle superior del Magdalena con cuencas del Pacífico, Atrato, por ejemplo. Digamos que es como la excepción a estos factores. Entonces, sí, lo que está diciendo es que básicamente que tendría que haber alguna comunicación entre los ríos de la cuenca pacífica con estos ríos, por ejemplo, del Magdalena. Y más sorprendente aún es que, digamos, para estos bichitos y para otros, esos factores de concordancia son más cercanos entre cuencas del Magdalena Superior y el Pacífico que entre Magdalena Superior y Magdalena Medio, como si esos dos ríos, como ese Magdalena, antes eran dos ríos diferentes, que tiene sentido con el monito que estamos hablando. Entonces, hace poquito, Agustín me pasó un dato chévere y me fui a Falán. Aquí está una foto de una imagen de Google Earth. Aquí está Mariquita, estamos mirando hacia el norte. Una carreterita donde se sube a Falana a 1000 metros de altura. Y a 1000 metros de altura, ¿qué encontramos? Pues encontramos la formación Mesa, que es esta misma que está en este cerro aquí a la derecha. Entonces, uno podría imaginarse una situación paleogeográfica en la que el río Magdalena estaba, o el valle del río Magdalena estaba colmatado de sedimentos de la formación Mesa, porque si ustedes conocen la formación Mesa, esa también está del otro lado. Esa está al otro lado de Honda, casi hasta 1000 metros llega. De modo que, como que si fuera una represa de estos estratos, de estos sedimentos, algunos de esos volcánicos, volcanoclásticos, más o menos a 5 millones de años, que implicaría, pues, que efectivamente aquí tendría que haber una divisoria de aguas con un llamémosle Caquetá o proto-Putumayo, drenando hacia el sur, y el drenaje del Magdalena, digamos, como lo conocemos hoy, sí estaría, digamos, al norte de Mariquita, incluso al norte de Honda.
Ese tipo de hipótesis también las podemos estudiar o las han estudiado con datos moleculares, en este caso de estos grupos de ranitas. Bueno, estas ranitas no sé qué serán, yo puse ahí que no son reobates, yo no sé qué serán, pero el laboratorio de Andrew Crawford y algunos de esos estudiantes han trabajado en eso, mirando esta población. Aquí está la cordillera central, la cordillera oriental, el Valle del Magdalena. Hay varias poblaciones de ranas de ese mismo grupo, y cuando miran las diferencias genéticas pueden más o menos establecer o por lo menos lanzar hipótesis acerca de cuándo se separaron esos grupos. Normalmente esas ranitas son muy sensibles a cambios de humedad, cambios de temperatura, de modo que deberían ser como buenos marcadores de cuando a partir de un grupo común se separaron estos grupos en diferentes partes, flanco oriental de la oriental, flanco occidental de la oriental y el flanco occidental de la central. Y se ve que hay unos ancestros comunes a más o menos 21 millones de años, y a partir de 13 hay un aislamiento, como si ese valle se hubiera de pronto desertificado, más o menos en esa época, haciendo que fuera una barrera para el intercambio genético. Listo, entonces digamos que este problema también deberíamos tratar de atacarlo desde este punto de vista. Y esta es otra forma de verlo, es el trabajo de Erika Rodríguez, también con el laboratorio de Andrew Crawford, en el que pues todavía está en review, pero está mostrando que si miramos la divergencia entre la parte, lo que llaman cisandino y trasandino, es decir, entre la parte amazónica y la parte andina, de animales de tierras bajas, todos estos son animales de tierras bajas, se puede tratar de ver cómo es esa divergencia en términos moleculares, y se observa que si tenemos un portal en la cordillera central y cordillera oriental abierto, pues permitiría flujo de organismos de tierras bajas. Lo podríamos cerrar a 3, y a partir de 2.7, donde comienza a ocurrir ese mayor tiempo esas mayores divergencias, uno podría pensar que está más relacionado al clima que a la tectónica, pero digamos esto todavía es muy, muy preliminar. Listo, entonces hasta ahora lo que tenemos es que en un contexto caribe podemos más o menos trazar la deformación, que es oblicua, dextral, y se propaga en direcciones opuestas, hacia el norte en la cordillera central, hacia el sur en la cordillera oriental, con algunos huecos, algunos problemas, con un portal entre 13 y 6 millones de años, que parece comunicar el occidente colombiano con la Amazonía, y probablemente una segmentación en el Valle del Magdalena a 5 millones de años, de modo que habría una divisoria de aguas más o menos a la altura de donde está hoy en día la formación Mesa. De nuevo, pongo aquí el mono de las montañas de Venezuela como análogo, ¿no? Pero bueno, igual esto todavía yo creo que hay más preguntas todavía que respuestas. Es una foto de hace varios años. Estábamos aquí en Morroa. Los que no saben dónde queda Morroa, es por aquí, por los lados de Sincelejo, cinturón de San Jacinto. Este es Eric, que nos vio por ahí echando martillo y nos dijo qué es lo que están buscando. Entonces aquí está Gustavo Ballén, que es ictiólogo. No, estamos buscando fósiles de peces. Y Eric dijo, eso que está ahí pisando era efectivamente un fósil de unos peces que están ahí en esta formación. Y resulta que también son amazónicos, y esto está en el Mioplioceno. Entonces digamos, todavía hay mucho que pensar.
acerca de estos drenajes y los peces qué es lo que están marcando, o esos fósiles qué es lo que están marcando. Bueno, yo creo que eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias por su atención. Me imagino que podemos discutir un tiempo, un ratico, y pues darle gracias a todos. Obviamente el grupo de colaboradores sería demasiado largo para alistarlo. Pero aquí pues Carlitos, que fue nuestro colaborador en la Tatacoa, que ya nos dejó desafortunadamente. Bueno, muchas gracias. Aquí. Hola, Camilo. Muchísimas gracias, Camilo, por esta presentación y por darle contexto a todos estos modelos. Muy chévere, muchas gracias. Yo creo que un mensaje chévere que queda es la integración de técnicas, ¿no? Que uno no se puede, digamos, pretender resolver un problema de estos o reconstruir una paleografía solamente con un método. Sí, hay que integrar. Sí. Eso es un mensaje bien importante. Hay preguntas en el chat, entonces voy a empezar a leer algunas. Hay muchas felicitaciones. Bueno, en el Valle Superior, unidades del Mioceno temprano, por ejemplo, la formación barsalosa, son lacustres, y en el Mioceno medio son más fluviales, por ejemplo, el Grupo Honda. ¿Cuál es el cambio estructural asociado? ¿Qué hubo, Jorge? No sé, pues yo no sé, yo no sé los que hayan trabajado en el Valle Superior. La formación barsalosa es bien esquiva, ¿no? Es bien esquiva esa formación. Yo reconozco más o menos bien el Grupo Honda. Y lo que yo he visto que está debajo del Grupo Honda es igualito al Grupo Honda, entonces yo no sé esa formación barsalosa. Yo la verdad nunca la he martillado. Y el cambio estructural asociado entre barsalosa y Honda, uy, no he pensado, no le he echado a cabeza eso que habrá pasado ahí, pero obviamente entre la construcción de esos arcos, el de Natagaima y Patá, me imagino que esos construyeron topografía, no sabemos de qué elevación, pero tuvieron que haber construido algo de topografía. De modo que si hay una sedimentación lacustre, pues de pronto está marcando el momento en el que ya esa topografía fue aplanada completamente por erosión, porque efectivamente uno ve que el Honda, la base del Honda es digamos, como que bisela toda esa topografía, la corta. Entonces hubo un proceso erosivo importante. Acordémonos que en ese momento el Valle Superior del Magdalena era más como un piedemonte oriental hoy en día. De modo que esa sería digamos, el contexto que yo pensaría que tendría un barsalosa, o pues incluso el Honda, ¿no? La parte inferior del Honda, y no se quiera llamar a eso pebas. Claro, no sé. Hasta ahí. Sí, hay que conexión ahí. Bueno, gracias. ¿Para qué tiempo ya se encontraban conectados el Valle Medio y el Valle Inferior con ríos fluyendo hacia el norte? Esa fue una de las cosas que puse por ahí. Pienso yo que para el Mioceno, no, pues es bien difícil, porque sí, tenemos la formación Mesa, que parece como un tapón, como una barrera a la altura de Mariquita, a 1000 metros, porque son 1000 metros de elevación. Entonces, pues eso pensaría yo que tendría que ser una divisoria de aguas en la mitad del Valle del Magdalena de hoy en día, de modo que el Valle inferior y medio estarían drenando hacia el norte, sin duda. Pero entonces, ¿por qué seguimos encontrando fósiles de estos animalejos, de estos pececitos con afinidades amazónicas tan al norte, tan tarde? Y pues no solamente en Morroa, ¿no? También han sido reportados en la Alta Guajira. Entonces, pues la Alta Guajira uno puede decir, bueno, de pronto dando una vuelta por el otro lado.
De modo que el de Morroa es el único que está de este lado de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero sí, no sé. Todavía no sabemos, digo. No Todavía creo. no. Sí, tengo que seguir. ¿Cómo estima el aporte del vulcanismo neógeno al crecimiento topográfico? Eso no lo hemos hecho, sería bueno que alguien lo hiciera. Esos edificios... Ana María estaba ahí preguntando, Ana María Patiño. Sí, hola Ana María. Pues no sé, nadie lo ha hecho que yo sepa, pero tiene que haber una forma de, como de medirlo, de calcularlo. En Colombia, digamos, yo creo que se puede, hay esa cartografía de esos edificios volcánicos, uno casi que pues están datados, más o menos se sabe que ese primer vulcanismo arranca más o menos como a 6, digamos, y después es muy intenso ya para 1 millón de años. De modo que uno podría como sustraer eso de la topografía en la cordillera central y sobre todo en Ecuador. Si uno quita eso en Ecuador, la cordillera no pasa de pues lo que se ve, ¿no? Digamos lo que se ve sobre todo en el cañón del Chota, esa foto que mostré ahí, casi toda la pendiente era volcánica, eran edificios volcánicos jóvenes, muy jóvenes, y lo que está abajo, por allá, ya 1000 metros hacia abajo de topografía, es el Mioceno. Entonces, eso se podría hacer, pero no se ha hecho, que yo sepa. Bien, hay ideas para seguir trabajando y estimular a los jóvenes. Bueno, acá hay varias preguntas más. Perdón, se me movieron. Uy, llegaron muchas preguntas. Si no llegan en orden, si ya los estoy viendo, pues si están en orden, no sé. ¿En qué puedo comparar su modelo de reconstrucción de la esquina noroccidental de Sudamérica con los hechos por el doctor Tony Coates y el doctor Fabio Cediel? ¿Qué le han dicho ellos sobre su modelo? ¿Qué le dijo Cediel? No, muy buenas cosas. Pues Fabio es un muy buen amigo y profesor mío, obviamente, pero pues cuando vio el modelo la primera vez, dijo, no, pues ¿cómo va a mover eso de esa manera tan impune? Me dijo. Y de pronto sí. De pronto Fabio tiene razón. Fabio es como de la posición un poquito más fijista, digamos que este modelo es más movilista. En términos, digamos, ya filosóficos. Pero pues yo pienso que la evidencia para el movilismo, en particular en el Caribe, pues es bastante sólida. O sea, que esos cinturones pues están migrando lateralmente. Y con, pues sí, Tony Coates también conversamos mucho en Panamá. Sí, él definitivamente no está de acuerdo con esta cronología sobre todo del paisaje. Pero pues nosotros tenemos evidencias de terreno en cartografía y en geocronología, en termocronología, que pienso que hacen que sea un modelo relativamente fuerte. La paleobatimetría que usted lee en Panamá es toda basada en foraminíferos planctónicos y eso es discutible si son transportados. Entonces, ahí seguimos trabajando en todo caso. Bien, gracias, Camilo. Otra pregunta que dice, ¿por qué en su modelo de reconstrucción de cabalgamiento de la cordillera oriental no tuvo en cuenta la componente paralela a la margen, si es tan importante como la componente perpendicular? Sí se tuvo en cuenta. De hecho lo que hicimos en el modelo fue pues medir, pues nosotros no lo medimos, ¿no? Los autores que hicieron esas secciones en la cordillera oriental midieron unos acortamientos. Nosotros permitimos esos acortamientos a la hora de restaurar panispásticamente y la componente paralela a la margen la dejamos, digamos, abierta, respetando los marcadores que teníamos, que son unos marcadores
en Bonaire, tenemos el marcador en el Valle Superior del Magdalena. Hay una serie de marcadores que nos permiten hacer esa reconstrucción. De modo que sí se tuvo en cuenta y fue lo más cuantitativo posible. Gracias, Camilo. Digamos, hay unas preguntas de pronto, pues es interesante. ¿Por qué en Colombia hay 3 cordilleras? Cosa que no hay en el resto de los Andes. ¿Por qué la cordillera central es la más alta y la que más tiene volcanes? Preguntas pues, filosóficas, no, pues no, ni idea. Pues a mí sí me parece muy diciente que Colombia tenga 3 cordilleras y hacia el sur en los Andes centrales, pues es diferente, es 1 o 2 cordilleras. Y porque son muy diferentes, pues porque los Andes centrales del sur, la Puna y todo esto, pues es el resultado normalmente de más como un proceso de subducción de la placa Nazca. Y al norte de Guayaquil la cosa cambia y al norte de Guayaquil el orógeno del norte de los Andes es un orógeno caribe, de modo que sí tiene que ser diferente. Como digo, me está gustando la comparación con las montañas del norte de Venezuela, en particular para ese paleoceno en el que hay un orógeno activo discontinuo, pues porque es dextrolatino y ese tipo de deformación pues no va a generar topografía continua, sino que si la genera precisamente va a ser en saltos, en escalones. Bien, gracias. Esta pregunta me la hacen mucho y desde hace mucho tiempo, digamos. ¿Cuál de las 3 cordilleras se formó primero? ¿Y cuál es la última? ¿Y en qué se basa para decirlo? Y si no lo sabemos, ¿cómo podríamos saberlo? Pues sí, yo creo que sí lo sabemos y lo que estábamos mostrando es eso, pues no es sino mirar la formación cimarrona, la tabla Tena, todas esas unidades están documentando un crecimiento de la cordillera central desde el Cretácico tardío. Obviamente lo que no sabemos es la elevación, entonces sabemos que había una elevación, no sabemos de cuánto. De modo que la cordillera central es la que tiene el premio de ser la más antigua. No sabemos qué tan continua, no sabemos qué tan alta. Y los trabajos ahora, no ahora, sino desde hace mucho tiempo, Germán Bayona ha estado trabajando en esto en la cordillera oriental, muestran que la cordillera oriental, los primeros pulsos de deformación y probablemente de elevación son antiguos. O sea, el trabajo que estaba mostrando ahora, 57 millones de años, y eso se propaga hacia el sur. Bien, gracias, Camilo. Digamos, ya nos queda solamente un par de minutos y tenemos muchas preguntas en el chat, pues que es muy chévere, pero voy a avanzar un poquito para darle la oportunidad a otros de los participantes. ¿Qué nos puede decir sobre los eventos de inundación eocenos reportados en los llanos y en Ecuador respecto a esa construcción diacrónica de la cordillera oriental? Pues sí, yo no sé, digamos, esos son eventos de inundación que entiendo son basados en evidencia micropaleontológica. Sobre todo esos del Eoceno me parece que son muy micropaleontológicos y muy poco sedimentológicos. Entonces yo creo que todavía falta revisar bien con evidencia sedimentológica esos eventos. Pero pues ese Eoceno que hay me parece que proponen, ya hace unos años propusieron que había un Eoceno que entraba por el Valle Inferior de Magdalena, pues a mí me parece natural, pues ese es el momento en el que el Valle Inferior de Magdalena o esa cordillera central, Sierra Nevada de Santa Marta, está colapsando como orógeno y abre el Valle Inferior del Magdalena y comienza esa sedimentación. De modo que si eso está ocurriendo, pues me parece natural que haya un ingreso marino hacia la parte interna. Otros eventos en la cordillera, me parece que lo ponen también al sur de la cordillera oriental, son más difíciles de explicar. Y ahí sí hay todavía falta. Me parece que en general la evidencia falta que se trabaje más la parte sedimentológica. Gracias, y de acuerdo ahí.
vamos a hacer una última pregunta, que ya nos acercamos a la hora de la transmisión y pues digamos nos toca cerrar, pues digamos nos podemos quedar más tiempo, pero vamos a tratar de cumplir los tiempos. Adicional a la configuración tectónica de la cuenca de Neiva, ¿es posible pensar que el óptimo climático del Mioceno medio tenga influencia en la generación de fondos de acumulación? Yo pensaría que sí. Sí. Pues en el grupo Onda, pues los que hemos echado allá pata ya en el desierto de la Tatacoa, pues hay unos cambios pues muy abruptos entre la formación La Victoria y la formación Villavieja. La interpretación de Guerrero es que ese cambio está dado pues porque la cordillera se levanta. Entonces, esos fondos de acumulación cambian pues por los patrones de drenaje, por obviamente pues todo lo que pasa con los clásticos, con la llegada de clásticos, pero uno podría pensar que también tiene que ver con clima. O sea, todos esos cambios en los paleosuelos. Pero sí, no creo que tenga una muy buena respuesta, pero a mí no me parecería nada raro que estuviera el óptimo climático involucrado en eso. Sí, es una buena pregunta y buen tema para seguir investigando. Sí. Bueno, pues nos dieron las 12. Muchísimas gracias, Camilo. Ahí quedaron muchísimas preguntas. Lamentablemente, pues no podemos cubrirlas todas por el tiempo. Pero bueno, chévere que la gente se anime y participe. Muchísimas gracias, Camilo. Y a todos en Uninorte, Neafit, a todas las personas asistentes. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Muchas gracias, Alejandro, y que sigamos colaborando en el 4U. Que así sea. Y a todos los estudiantes y todas las personas, pues bienvenidos. Chao. Listo. Hablamos. Nos vemos. Suerte. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.